En este vídeo vamos a hablar de las redes bidireccionales. Una red bidireccional tiene el objetivo principal de tener en cuenta no solo el contexto previo, sino también el contexto posterior. Hasta ahora, en todas las redes que hemos visto, las secuencias se trataban de izquierda a derecha. Por tanto, el elemento 3 de la secuencia conocía al elemento 2 y al elemento 1. Pero nunca conocía al elemento 4, 5, etcétera, etcétera. En algunos problemas concretos, conocer el contexto puede ser relevante, pero conocerlo en las dos direcciones. Por ejemplo, imaginemos que queremos entrenar una red capaz de, a partir de un texto, buscar si en ese texto aparecen o no nombres de películas. En el ejemplo que veis en la diapositiva, tenemos dos frases. La frase «deberías ver Roma» es una ciudad con gran cantidad de monumentos, y la frase «deberías ver Roma» es una película de Alfonso Cuarón que te va a encantar. Aquí se ve claramente por qué necesitamos en algunos casos concretos también conocer los elementos posteriores de la secuencia. Si vamos procesando esta secuencia elemento a elemento, utilizando cualquiera de las redes que vimos hasta ahora, el primer elemento sería esta palabra, el siguiente sería esta otra y el siguiente sería esta otra. Para cada uno de estos elementos la red produciría una salida y, llegados a este punto, a la palabra Roma, la red produciría una salida que sería, pues, imaginemos un 0 o un 1 en función de si esa palabra es o no un nombre de película. Como la red, lo que conoce una red, ya digo, tradicional, las que acabamos de ver hasta ahora, como lo que conoce es los elementos anteriores de la secuencia, deberías y ver, va a producir una salida exactamente igual para esta palabra en esta primera frase que para esta otra palabra de esta segunda frase. ¿Por qué? Porque los elementos que conoce la red son los elementos previos y son exactamente los mismos. ¿Dónde estaría la diferencia entre estas dos frases? En las siguientes palabras que nos encontramos. En este caso, pues, es una ciudad, pues ya nos vendría a decir que esta palabra no es una película. Sin embargo, pues las palabras es una película nos ayudarían a predecir un 1 en el caso de la segunda frase. Como veis, en este caso, pues es necesario conocer también los elementos posteriores. Para solventar este problema es para lo que nacen, como decía, las redes bidireccionales, que al final pues tratan a la secuencia en las dos direcciones, los elementos anteriores y los elementos posteriores. ¿Cómo hacen las redes recurrentes bidireccionales para tratar la secuencia en dos direcciones? Pues básicamente estas redes lo que están es constituidas por dos capas. En la primera capa o capa forward tenemos celdas de redes neuronales recurrentes, bien sea una LSTM, una GRU, etcétera, etcétera, que procesan la secuencia como hemos visto hasta ahora, de inicio a fin. La secuencia sería pues estos elementos que tenéis aquí y sería pues cada palabra de la frase, si estamos en un problema de texto. Y luego tendríamos la capa backward, que básicamente lo que hace es procesar la misma secuencia pero en orden inverso. Sería esta otra capa de aquí, que también está compuesta por celdas recurrentes. ¿Vale? Por tanto, tendríamos la capa forward y encima tendríamos la capa backward. Hay que tener en cuenta que como tenemos dos capas diferentes y en cada una tenemos celdas recurrentes, aquí vamos a tener una celda recurrente y aquí vamos a tener otra. Y lo mismo para cada elemento de la secuencia. ¿Qué problema tiene esto? Pues básicamente lo que nos vamos a encontrar en este tipo de redes bidireccionales es que no vamos a tener una única salida para cada elemento de la secuencia de entrada. Hasta ahora para cada elemento x super t, ¿vale? En el instante de tiempo que sea, íbamos a tener un solo h super t. Pero en este caso vamos a tener dos diferentes. Uno de la capa backward y otro de la capa forward. ¿Vale? Y como veis, en todos los estados por los que vamos pasando tenemos dos h's diferentes. Uno sub b de backward y otro sub f de forward. Por tanto, lo que tendremos que hacer en este tipo de redes es tomar una decisión de cómo combinamos esas dos salidas para generar
la salida final de nuestro modelo. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, en realidad existen muchas formas de hacerlo. La más común es concatenar los dos vectores, en este caso pues el h sub b de la etapa m y el h sub f de la etapa 1. Tendríamos que concatenar esos dos valores y tendríamos un vector más grande que luego ya transformaríamos al tamaño de la salida pertinente. Otra opción es utilizar pues, cualquier otro tipo de función de agregación. Por ejemplo, pues, las funciones media, la función suma, etcétera, etcétera. Esto pues, es un poco decisión del programador. Como veis aquí, pues aquí están las funciones que podemos utilizar. Para ver esto con más detalle por dentro, pues aquí tendríamos toda la arquitectura dibujada y desplegada de una red bidireccional. Como os decía, aquí estaría cada elemento de la secuencia de entrada que primero entra por la capa forward, como venimos haciendo hasta ahora, de izquierda a derecha, como veis, y luego lo que haríamos sería ir metiéndolos en la capa backward, pero en sentido opuesto. Por tanto, pues esta capa backward me generaría esta salida, esta otra me generaría esta otra salida y esta salida. Y aquí vemos la salida de la capa del primer elemento de la capa forward y del segundo elemento y del tercer elemento. Que luego, como decía, pues aquí tendríamos que concatenarlo o aplicar una operación de agregación que creamos pertinente.